Hola, hola, ¿cómo están? Muchas gracias por acompañarnos en otra edición de entrevistas CNN acá por las pantallas de CNN Chile. En esta oportunidad vamos a hablar sobre turismo y de un lugar bastante particular que es también importante o más bien recomendable incluso poder conocer para quienes tengan la oportunidad, por supuesto, en su temporada baja. Estamos hablando de Isla de Pascua y para poder conocer más detalles sobre el turismo en esta zona, qué es lo que nos puede ofrecer también para quienes estén pensando quizás hacer un viaje a este lugar, vamos a tomar contacto de inmediato con nuestra siguiente entrevistada. Ella es Maeva Riroroko, presidenta de la Cámara de Turismo de la Isla de Pascua. Maeva, muchas gracias por este contacto, ya te vemos en pantalla. Muchas gracias, Yorana Coruga, te imagino. Muchas Aquí gracias. Recibiéndolos. Muchas gracias a ti por este espacio y por poder compartirnos también parte de esta información que no todos quizás también tienen en relación a la isla. Sabemos que, por ejemplo, en general las personas escogen ciertas temporadas para viajar. Sabemos que hay una temporada quizás un poco más marcada, que es la temporada estival, por ejemplo, para ir a algún tipo de sector a descansar, etcétera, etcétera. Pero acá sabemos que en las islas hay una época diferente del año en que quizás también es más recomendable poder visitarla. Cuéntanos un poco sobre eso. Sí, yo creo que la isla tiene una fortaleza que nadie conoce mucho, que es el clima. El clima de la isla es exquisito todo el año, porque podemos a mediodía sentir el calor. Con respecto a las lluvias, es un clima que llueve todo el año. A veces llueve más en enero, en octubre, que en junio, julio o agosto. Por eso yo recomiendo que aprovechen a viajar a Rapa Nui de mayo a agosto, porque hay menos turistas, hay mejores ofertas y el clima es maravilloso igual. Uh-huh. La isla vale mucho la pena, la verdad, conocerlo en temporadas que uno cree que no está pasando nada, pero pasan cosas también. Hay otras actividades, hay otras festividades culturales también que pasan en mayo, pasan en julio, pasan en noviembre, que no son la típica Tapati Rapanui que se hace y que todos conocen, que se hace en las 2 primeras semanas de febrero. Ajá. ¿Cuáles serían quizás también esas ventajas dentro de la oferta, Maeva, para conocer la isla en temporada baja precisamente? Tú ya mencionabas algunas, por ejemplo, el tema de que hay menos afluencia quizás de turistas, que está un poco más calmo, pero no por eso no hay cosas que hacer. No, el clima es maravilloso. Hay que aprovechar a conocer, bueno, nosotros recibimos el 2025, el porcentaje más alto de viajeros fue chileno. Uh-huh. Y tenemos a Rapa Nui a 5 horas en avión. Por lo general, en temporada más baja, que por lo general empieza en mayo, agosto, hay mejores ofertas no solo de hotelería, sino que también de pasajes con la TAM, que es la aerolínea que viaja a la isla. Entonces yo creo que hay que aprovechar, hay que considerarla y además que hay que conocer Rapa Nui, es una imperdible, Uh-huh. ¿Qué es lo de que, todas maneras. qué es lo que ocurre también, por ejemplo, con quizás la atención, entendiendo que para la isla también es muy importante todo lo que tiene que ver con el movimiento del turismo, la recepción de turistas? Tú ya mencionabas, por ejemplo, que el año pasado hubo una gran cantidad de turistas chilenos. ¿Qué es lo que quizás se está moviendo precisamente a los locales a conocer la isla? En cuanto, por ejemplo, a los servicios de atención, lo que se puede ofrecer. Sí, la verdad es que el chileno de alguna manera, Rapa Nui hoy día está siendo muy demandado y ha entrado una curiosidad en el viajero chileno por conocerla. Y eso es maravilloso porque tenemos que conocer nuestro país. Ujú. Entonces, ¿qué mejor que ir a conocer nuestra cultura ancestral que está viva? Somos un pueblo que cuidamos nuestra cultura y la mostramos también a nuestros viajeros, los hacemos partícipe. Allá nosotros, la verdad es que se vive el turismo creativo y el turismo creativo es un turismo que está muy en boga y en el turismo creativo nosotros protegemos nuestra cultura, pero también hacemos participar a nuestros viajeros y así se crea un círculo virtuoso que hace que al final nosotros podamos darle valor a la isla, no solo por la arqueología, sino que por esta cultura viva que te cuento que es una cultura ancestral que está viva. Ujú. ¿Qué es lo que ocurre también, por ejemplo, Maeva, con el tema de quizás conectar un poco más profundamente con visitar la isla? Porque sabemos que también es una cultura
muy rica, muy distinta también y que quizás hay algún grupo de personas que va meramente a descansar, por ejemplo, a desconectarse, que obviamente también es válido, pero también hay todo un trasfondo, una escena mucho más profunda que va más allá de quizás solamente ese tiempo de descanso o de relajo, sino que también de insertarse un poquito en lo que ocurre un poco más profundamente en la isla. Y la verdad es que uno llega a la isla y ya el cambio de temperatura, el cambio de clima, ya te hace vivir una experiencia distinta. Te inserta en un mundo muy distinto porque somos una cultura, somos administrados por Chile, somos chilenos, pero somos muy distintos. Entonces, Mm. solamente allá lo puedes percibir. Y como te decía, es súper importante, somos parte de Chile. Ahí te podemos demostrar que en Chile, la verdad que somos una diversidad, no solo de clima, sino que de cultura. Y eso es lo que nosotros mostramos cuando queremos promocionar Chile en los distintos mercados estratégicos. Entonces, volviendo a la isla tiene mucho que mostrar, mucho que entregar y hemos aprendido a que tenemos que ser muy acogedores con nuestros viajeros, y no solo los extranjeros, sino que con nuestros viajeros chilenos también. Ujú. Y así lo hemos demostrado durante el 2025, 2024, 2025. Antes había un mito que el chileno no era bien recibido en Rapa Nui. Ese mito ya no existe. La verdad es que estamos súper bien acogedores con todos los viajeros que nos visitan. Ujú. Maeva, ¿algún tip importante o a tener en consideración, por ejemplo, para quienes estén quizás planificando un viaje en un corto o mediano plazo a la isla? Tú ya mencionabas al inicio de esta conversación que entre mayo y agosto también es recomendable hacer un viaje hacia allá precisamente por el tema de la temporada baja, porque están todo un poco más calmo. Pero algún tip quizás para quien ya esté planificando una escapada a este lugar. Me imagino que, por ejemplo, uno de los más importantes es ir quizás un poco con la disposición a relajarse, a andar sin apuro, ¿no? Cuéntanos un poco sobre qué es lo que tú recomendarías, por ejemplo, para alguien que está pensando en llegar hasta la isla de Pascua. Mira, aquí hay dos cosas importantes. Uno es que se tiene que informar muy bien en cómo tiene que viajar, porque hay muchas Ujú. condiciones hoy por la ley de residencia, por lo tanto, el viajero, aunque sea chileno, tiene que llenar un formulario, tiene que presentar ciertos papeles, y eso es muy importante. Además, tiene que informarse del cuidado del parque. El parque tiene muchas reglas. Por lo tanto, es importante la información de cómo ir, cómo llegar, pero también la otra información clave es dónde se aloja, con qué operadores formales toma los tours, porque de eso depende también la experiencia que tengan. Ujú. En ese caso, creo que es importante considerar, nosotros como Cámara de Turismo tenemos a muchos proveedores de servicios, tanto hoteles y operadores de turismo formales, serios, profesionales, que podemos entregar un buen servicio. Eso es clave, porque hoy en día, no solo en la isla, en Chile estamos teniendo estafas y hemos tenido experiencias de viajeros que han sido estafados. Por lo tanto, hay Eso, que Maeva, ser muy responsable en eso. eso en el sentido, por ejemplo, de contratar ciertos tours o quizás revisar algún tipo de información en sitios no No, oficiales. más que los tours, ¿con quién lo hace? Perfecto. Con qué alojamiento? ¿Con qué operador? Eso es muy importante. Y si llegan a la isla ya, pasaron todas estas barreras o no sé, estos pasos, yo siempre sugiero los primeros días, los 2 primeros días, ojalá tomar tours de de los highlights de la isla, de los lugares imperdibles de la isla o de los puntos emblemáticos arqueológicos para empaparse de la historia de la isla. Es clave empaparse de la historia y luego pues tener la alternativa de arrendar bicicleta, moto, auto para poder entender dónde estás, Ujú. entender a la misma comunidad, su actitudes, uno cambia el panorama al empaparse de la historia. Eso es lo que sugiero y después uno ya se relaja. Pero de Ujú. todas maneras, Francisca, cuando uno llega a la isla, se baja el avión y te relajas. De verdad que Ujú. hay algo en el clima, en el ambiente, que hace que uno ya, el sistema de la isla es todo más tranquilo. Yo soy Rapa Nui,
pero no vivo en la isla, yo vivo acá en el continente, pero viajo todos los meses por trabajo. Y me pasa que llego con un ritmo muy acelerado y después como que ya el segundo día, o sea, ya llego y me empiezo como a relajar y al segundo ya entro en el sistema de la isla que es mucho más tranquilo Ujú. y hay que respirar profundo y tener más paciencia. De todas maneras nos imaginamos, nos podemos imaginar, de hecho, qué es lo que yo no he tenido la oportunidad de viajar a Isla de Pascua, pero me puedo imaginar perfectamente lo que estás mencionando y también Pero te vamos a invitar, quedas totalmente invitada, por favor, por la Cámara de Turismo para que viva la experiencia que estoy contando. muchas gracias. Y por cierto que todos los conceptos, más bien los consejos, la información que también tú nos entregas por parte de la Cámara de Turismo de la Isla de Pascua es muy relevante para quienes estén pensando en ir. Lo que ya hablábamos en esta conversación, respetar las normas, se sabe que también hay un conducto bastante estipulado para quien quiera entrar a la isla también al momento de salir. Y por cierto también la invitación a relajarse y a disfrutar de esas hermosas, esos hermosos paisajes de la naturaleza y también de la cultura que nos entrega Isla de Pascua. Maeva Riorroco, presidenta de la Cámara de Turismo de Isla de Pascua, muchas gracias por esta conversación, por contarnos un poco más de detalles sobre este tan bonito lugar para ir a descansar. Maururu, gracias por darme la oportunidad de mostrar e informar más de nuestra isla, de Rapa Nui. Bueno, con esta interesante conversación, con esta invitación también que queda, por cierto, extendida para quienes nos estén viendo a esta hora, damos por finalizada esta edición de Entrevistas CNN. Yo me despido por el momento, pero los dejo invitados como siempre a que se mantengan en la sintonía de la pantalla, también de todas nuestras plataformas, porque ya vienen más informaciones, más conversaciones acá en Entrevistas CNN. Que estén muy bien.